Bien, queremos arrancar nuestro tema del curso haciendo una aproximación hacia la conceptualización de los recursos educativos abiertos y de uno de ellos en particular, que se llaman los objetos de aprendizaje. Para el Ministerio de Educación Nacional, los recursos educativos abiertos son hoy por hoy uno de los temas más interesantes y más vigentes dentro de la política nacional de incorporación de tecnologías en la educación, toda vez que se reconoce que la construcción de contenidos es uno de los temas coyunturales, tal vez uno de los cuellos de botella más relevantes en todo el proceso de incorporación de tecnologías, en la creación de programas educativos mediados por tecnologías de información y comunicación. Esta imagen que vemos en pantalla es tomada de un libro que precisamente el Ministerio de Educación Nacional hace un par de años publicó para efectos de socializar las iniciativas y las conceptualizaciones alrededor de este tema de los recursos educativos abiertos. Lo cual, repito, es un tema en el cual como país digamos que estamos bastante comprometidos desde las universidades y desde la política estatal en materia de educación para desarrollar una serie de iniciativas que nos permitan avanzar en la producción de contenido educativo digital para los distintos niveles educativos en Colombia. Vamos a ver a lo largo de este curso que los recursos educativos abiertos, como muchos otros temas en educación, sobre ellos no hay un consenso universal acerca de su conceptualización. Vamos en este caso a tomar una conceptualización propuesta por la UNESCO hace unos años como un punto de partida para empezar a generar algunas discusiones. Desde luego, en los documentos de este módulo hay otras visiones, otras perspectivas ligeramente distintas sobre lo que son, la manera como se conciben los recursos educativos abiertos. Pero digamos que partiríamos de esta conceptualización y ya tendríamos en los distintos espacios de socialización y de discusión una oportunidad para discutir, para debatir un poquitico más el detalle de lo que serían estas aproximaciones conceptuales sobre los recursos educativos abiertos. Algo interesante para resaltar es que para el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, digamos que ha resultado más práctico, más pertinente, la generación de una conceptualización propia de cara a trabajar sobre algunos elementos que parecieran no estar muy bien definidos en las otras conceptualizaciones que nos provee la literatura. Y de hecho, el Ministerio de Educación Nacional propone una modificación a la sigla, no sería recursos educativos abiertos, sino recursos educativos digitales abiertos. Esto hace una diferencia importante sobre la cual ya tendremos oportunidad para conversar al respecto. Bien. Además de lo anterior, cabe anotar que en el marco de los recursos educativos digitales abiertos que el Ministerio de Educación ha propuesto como parte de la política de incentivo a la creación de contenido digital, de contenido educativo digital, se reconoce que dentro de varios tipos posibles de recursos abiertos se quiere privilegiar la producción de tres tipos esencialmente de recursos abiertos: los cursos virtuales, las aplicaciones para educación y los objetos de aprendizaje. Y sobre este último tipo de recurso educativo digital abierto es que tendríamos oportunidad para conversar un poquitico más en detalle a lo largo de esta primera parte del curso. Entre otras cosas, cabe mencionar de manera introductoria que, igual que los recursos educativos abiertos, sobre los objetos de aprendizaje tampoco hay un consenso universal sobre lo que son y cómo se comportan y qué componentes tienen. De hecho, hay múltiples definiciones en la literatura. Algunas definiciones se basan en la manera como se conciben, cómo están compuestos,
cómo se han ensamblado, y otras definiciones apuntan más hacia el tema de cómo la reutilización se inserta en el marco de los objetos de aprendizaje. Precisaremos también y abordaremos en su momento algunas metáforas a partir de las cuales la literatura ha tratado de explicar lo que es un objeto de aprendizaje. Hay tres metáforas que la literatura ha previsto y en las cuales se ha enfocado. La primera es la metáfora del Lego, la segunda la metáfora de los átomos y la tercera la metáfora de la modificación de las moléculas. Y como metáforas pues son ejemplificaciones, son maneras de ilustrar o de interpretar lo que es una conceptualización, y cada una de ellas digamos que tiene unos elementos muy interesantes que ya analizaremos un poquitico más en detalle, pues cada una de ellas y a dónde apuntaría y cuáles serían las diferencias fundamentales entre estas tres formas de concebir los objetos de aprendizaje. Finalmente, llegaríamos a un punto en que vamos a estudiar también un poco más en detalle las implicaciones de la conceptualización que el Ministerio de Educación Nacional ha trazado como marco de trabajo en materia de los recursos, de los objetos de aprendizaje realmente. Y es esta conceptualización que tenemos en este momento en pantalla: una entidad digital autocontenible y reutilizable, que tiene un propósito educativo, que tiene unos componentes internos editables y que además tiene una estructura externa de información que se llaman los metadatos. Bien, y finalmente vamos a tratar de desarrollar cuál sería el escenario futuro para el tema de objetos de aprendizaje y de recursos educativos abiertos en general. Y hemos visto que hay tres dimensiones muy interesantes desde las cuales se puede prever el desarrollo de estos temas. El primero tiene que ver con asuntos de conceptualización y de aplicación también, es decir, estaremos dentro de poco tiempo ante iniciativas y elaboraciones, constructos conceptuales teóricos alrededor de lo que serían objetos de aprendizaje para dispositivos móviles. Todo el tema de movilidad, el uso de recursos abiertos para procesos educativos en los cuales se genera una mediación a través de dispositivos móviles es uno de los escenarios bastante promisorios de desarrollo teórico y práctico. También la creación de contenido educativo digital abierto para poblaciones vulnerables y para efectos de utilizarse a través de redes de alta velocidad como Renata, la que tenemos en Colombia actualmente. Es importante reconocer también que se tiene previsto una serie de procesos de fortalecimiento de las iniciativas de uso y catalogación de recursos educativos abiertos a través de lo que el Ministerio de Educación ha denominado el Sistema Nacional de Recursos Educativos Abiertos. Se pretende estimular el crecimiento de los bancos, de los repositorios institucionales y la creación de recursos educativos abiertos por parte de las universidades. Esto pues viene con una serie de instancias, unas iniciativas complementarias a todo el paquete de política pública. Y finalmente se pretende también digamos, velar por incrementar la consolidación de los equipos interdisciplinarios o especializados de producción de contenido educativo digital dentro de las instituciones educativas. Estaremos viendo también un poco la creación de los centros de producción nacionales y regionales que se han denominado los centros de innovación educativa en Colombia, y generaremos una discusión alrededor del tema de la calidad, no solamente en materia de objetos de aprendizaje, sino de recursos educativos abiertos.